¿Te imaginas descubrir vehículos que alguna vez simbolizaron el pináculo de la innovación y que ahora yacen cubiertos de polvo y óxido? Desde trenes futuristas abandonados hasta aviones que prometían cambiar el mundo, hoy te llevaremos a un viaje a través de estas reliquias olvidadas. Número 15. El Tumbler de Batman. Ahora permanecen como testigos silenciosos, con sus diseños descoloridos y piezas oxidadas que hablan de su antigua gloria. Con todo, desde el demencial bosque de autos hasta el destino final de la máquina misteriosa de Scooby-Doo, sumerjámonos en el mundo de estas fascinantes maravillas olvidadas. En el número 15 de Bosque de Autos y Arte sobre Ruedas en Goldfield, Nevada, encontrarán una excéntrica e inolvidable instalación artística conocida como el Bosque Internacional de Autos de la Última Iglesia. Este proyecto, nacido en 2011, presenta más de 40 vehículos, incluyendo autos, camiones y autobuses enterrados de frente. La idea surgió de los artistas Chad Sorg y Mark Rippey, quienes buscaban fusionar los conceptos de arte, decadencia y naturaleza en el desierto de Mojave. Todo comenzó cuando Sorg descubrió un coche enterrado en la arena con el morro erguido, lo que despertó su curiosidad por el estilo de Rippey. En 2011, Sorg se mudó a Goldfield para colaborar en la expansión de esta surrealista colección de vehículos. Cada coche está cubierto de vibrantes grafitis que muestran una amplia gama de estilos artísticos, desde lo extravagante hasta lo político. No hay explicaciones formales ni letreros en el sitio, por lo que los visitantes pueden interpretar la obra a su gusto. La filosofía personal de Rippey, que rechaza la religión organizada, lo inspiró a nombrar el sitio de una manera que insinúa sus creencias. Como resultado, la instalación se asemeja más a una galería de arte marginal que a una estructura religiosa tradicional. Si bien el proyecto inicialmente era prometedor, se enfrentó a obstáculos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. El destino final de la máquina misteriosa. La icónica furgoneta de la franquicia Scooby-Doo tiene una historia fascinante que se extiende mucho más allá de sus orígenes en la animación. En 2018, la furgoneta fue encontrada abandonada cerca de un almacén en Blaine, Washington. Inicialmente, su historia estaba envuelta en misterio, dejando a fans y curiosos con la intriga, pero gracias a un grupo de usuarios de Reddit, se reveló que no se trataba de la máquina misteriosa original de la querida serie. En realidad, era un elemento de utilería utilizado en la película de 2001, Jay y Bob el Silencioso contraatacan. En la película, la furgoneta es una parodia humorística del clásico vehículo de Scooby-Doo, burlándose juguetonamente de los niños entrometidos que la conducen. Jay y Bob el Silencioso contraatacan sigue las desventuras de sus personajes principales mientras viajan a Hollywood, solo para descubrir que se está rodando una película sobre ellos sin su consentimiento. La película está repleta de momentos cómicos, incluyendo encuentros alocados con activistas por los derechos de los animales y cameos de famosos. La máquina misteriosa juega un papel en el caos, convirtiéndose en un emblema del impredecible viaje del dúo. Representa tanto un guiño a la cultura pop como una aguda crítica de ella. Como suele ocurrir en la industria cinematográfica, una vez finalizado el rodaje, objetos de utilería como la máquina del misterio quedan abandonados a su suerte debido al alto coste de almacenamiento. Como resultado, la furgoneta fue abandonada en Blaine, olvidada por la mayoría hasta que fue redescubierta años después. Este es un destino común para muchos objetos de utilería cinematográfica que a menudo encuentran su fin en circunstancias de soledad similares. La máquina del misterio ha tenido varias versiones a lo largo de los años, desde sus humildes comienzos como una furgoneta verde azulado con un diseño vintage de los años 60 hasta sus versiones modernizadas con características de alta tecnología. Ha evolucionado junto con la franquicia de Scooby-Doo, pero siempre se ha mantenido como el transporte fiable de la banda de misterios. Número 13. El cementerio. Una residencia de retiro para aviones militares. Ubicada en Tucson, Arizona, la base de la Fuerza Aérea Davis Monthan alberga una instalación única conocida como el cementerio.
Este vasto almacén para aeronaves militares fuera de servicio opera desde 1946. Alberga más de 4.000 aviones valorados en aproximadamente 34 millones de dólares. Su ubicación en el clima seco y árido del desierto de Arizona es clave para la preservación de estos aviones retirados. El entorno, con baja humedad y suelo alcalino, ayuda a prevenir la corrosión y a garantizar que los aviones se mantengan en buen estado incluso después de años de abandono. Algunos de los aviones más notables que se almacenan aquí incluyen el F-11 Aardvark y el F-4 Phantom II. Sin embargo, otros aviones famosos como el F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo, se mantienen en un estado más secreto, ocultos debido a su tecnología sensible. La preservación de estas aeronaves no es solo una cuestión de nostalgia. El Boneyard es clave para la logística militar. Gestionado por el 309 Grupo de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial, almacena, repara y reactiva aeronaves retiradas. El clima seco ayuda a preservar los aviones, como el B-52 Stratofortress Wiseguy, que volvió al servicio en 2019 tras estar retirado desde 2008. Más que un almacén, es un recurso vital para operaciones militares. Algunas aeronaves se mantienen listas para reactivación, otras se desmantelan por piezas valoradas en 500 millones de dólares anuales. Los visitantes pueden recorrer esta fascinante instalación que atrae tanto a entusiastas de la aviación como a aficionados militares. Número 12. Coches de lujo abandonados en Dubái. Dubái se ha convertido en un foco de vehículos de lujo abandonados con un estimado de entre 2 y 3 coches de alta gama abandonados cada año. Estos vehículos suelen ser abandonados por expatriados adinerados que huyen del país para evitar las graves consecuencias legales de las deudas impagadas. Las estrictas leyes financieras de Dubái tipifican como delito el impago de préstamos, y algunas personas optan por escapar para evitar la cárcel. Como resultado, coches de lujo como Ferraris, Lamborghinis y Bugattis se encuentran dispersos por la ciudad en diversos estados de abandono. Uno de los casos más infames es el de un Ferrari F40 que perteneció a Uday Hussein, hijo del difunto dictador iraquí Saddam Hussein. Tras la muerte de Uday, el coche fue abandonado, convirtiéndose en un símbolo del controvertido legado de su familia. El fenómeno de los coches de lujo abandonados no se limita a los vehículos en sí, sino también a las narrativas más amplias de riqueza y escándalo que representan. Mucha gente habla de superdeportivos abandonados en Dubái. Estos coches suelen dejarse en lugares como aparcamientos de aeropuertos, donde pueden pasar desapercibidos durante largos periodos. Solo cuando surgen quejas o los coches bloquean el tráfico, el gobierno de Dubái interviene. Los vehículos son incautados y sus propietarios tienen un breve plazo de 15 días para reclamarlos. Si no son reclamados, se subastan, a menudo a una fracción de su precio original. Esto ofrece una oportunidad única para que los compradores adquieran coches de lujo con grandes descuentos. Por ejemplo, un coche que en su día costó más de $1 millón puede venderse por solo una fracción de esa cantidad. Tras años de abandono en el duro clima del desierto, los coches de lujo abandonados de Dubái son un recordatorio conmovedor de los excesos de la riqueza y la fugacidad de la fortuna en una ciudad que prospera gracias a ambos. Originalmente, se usó como utilería durante la producción de la película y posteriormente se envió a Dubái para promocionar su estreno en 2008. Número 11. El Batmóvil. Es una maravilla de la ingeniería automotriz, con un exterior blindado y tecnología avanzada, pero tras el final de la película, se vendió a un particular en 2015. A pesar de su gran fama cinematográfica, el Batmóvil tuvo dificultades para encontrar comprador y quedó abandonado, acumulando polvo en un aparcamiento. La imagen del Batmóvil olvidado en Dubái ha despertado humor y curiosidad entre lugareños y turistas. Se han hecho bromas sobre las supuestas dificultades económicas de Batman que llevaron al abandono del vehículo. Esta situación no es exclusiva del Batmóvil, ya que muchos objetos de utilería cinematográfica, antaño muy valorados, a menudo terminan desechados y abandonados una vez concluida su función cinematográfica. A pesar de su estado actual, el Batmóvil sigue siendo una reliquia de la cultura pop que aún cautiva la imaginación de fans y cinéfilos.
El abandono del vehículo plantea interesantes preguntas sobre el destino de los objetos de utilería cinematográfica y su valor una vez que las cámaras dejan de grabar. A lo largo de los años, el Batimóvil ha aparecido en diversas publicaciones en redes sociales, llamando la atención sobre su estado de abandono y despertando la curiosidad de quienes ansiaban ver el famoso vehículo de cerca. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Poder ilimitado. El generador Marks. En lo profundo de los bosques cerca de Moscú, Rusia, se encuentra una colosal y curiosa estructura conocida como el generador Marks. A menudo confundida con una nave espacial o un enorme tobogán acuático, esta máquina de alto voltaje abandonada fue creada durante la década de 1970 por científicos soviéticos. Su función principal era generar rayos artificiales para realizar pruebas. El generador fue especialmente importante durante la Guerra Fría. Diseñado para ayudar a probar la resistencia de las líneas eléctricas y las aeronaves a los rayos. Con su compleja red de tubos y componentes eléctricos, podía producir rayos de hasta 150 metros de altura, lo que lo convertía en uno de los dispositivos más potentes de su tipo jamás construidos. Cada descarga duraba solo unos 100 microsegundos, pero en ese breve instante simulaba eficazmente la fuerza de un rayo real. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, el mantenimiento del generador se volvió demasiado costoso y se dejó inactivo. En 2014, se reavivó el interés cuando se encendió brevemente, demostrando que seguía funcionando según lo previsto. Esta reactivación generó una renovada curiosidad, aunque desde entonces ha permanecido prácticamente inactivo. Rodeado por una alta valla y vigilado para impedir el acceso no autorizado, el sitio se ha vuelto inaccesible al público. Sin embargo, algunos intrépidos exploradores aún encuentran la manera de vislumbrar esta monumental estructura desde lejos. El generador Marks sirve como un fascinante recordatorio de la ambición científica y la destreza tecnológica de la era soviética. Si bien en su día desempeñó un papel crucial en las pruebas militares, hoy simboliza tanto la cima del ingenio humano como el declive de proyectos que antaño fueron grandiosos. A medida que la naturaleza recupera lentamente el terreno, el generador se alza como una reliquia inquietante e intrigante, atrayendo a historiadores, ingenieros y exploradores urbanos que buscan comprender su papel en la historia de la ingeniería eléctrica. Número 9. El sueño americano. La limusina más larga del mundo. El sueño americano es una creación automotriz única y ostenta el título de la limusina más larga del mundo. Construido en 1986 por el talentoso personalizador de automóviles J. Orberg en Burbank, California, este extraordinario vehículo alcanza una increíble longitud de 30 metros. Repleto de características extravagantes, cuenta con jacuzzi, helipuerto e incluso una piscina con trampolín. El sueño americano fue diseñado para exhibir la cima del lujo y la innovación. Originalmente concebida para causar sensación en Hollywood, fue una obra maestra que combinaba un tamaño récord con el máximo lujo, destinada a cautivar la imaginación de quienes la contemplaban. A pesar de su extraordinario diseño y su amplia gama de comodidades de lujo, la American Dream enfrentó desafíos que finalmente la llevaron a su abandono en Nueva Jersey a finales de los 90. Durante años, la limusina permaneció sin uso y en mal estado, cubierta de grafitis y óxido. Sin embargo, por casualidad, fue descubierta por Michael Deeser, quien vio el potencial de una restauración. Deeser invirtió $250,000 y dedicó casi 3 años a devolverle la vida. Tras su restauración, la American Dream no solo está en pleno funcionamiento, sino que también constituye una impresionante atracción en el Museo del Automóvil de Orlando. El proceso de restauración garantizó que la limusina pudiera conducirse desde ambos extremos gracias a su diseño único, que incluye una bisagra para facilitar su maniobrabilidad en curvas cerradas. Con capacidad para más de 75 pasajeros, la American Dream es una impresionante maravilla de tamaño y creatividad. Esta enorme limusina, una vez abandonada, ahora se alza como testimonio del poder de la persistencia y la imaginación.
Encarna el espíritu de ambición tanto en su diseño original como en la determinación de restaurarla a su antigua gloria. Número 8. El pájaro carpintero ruso, el radar Duga. Tras el desastre nuclear de Chernóbil, uno de los recordatorios más inquietantes de la Guerra Fría es la abandonada estación de radar Duga. Esta inmensa instalación, ubicada dentro de la zona de exclusión de 2,600 kilómetros cuadrados alrededor de Chernóbil, formaba parte de la red de radares de alerta temprana de la Unión Soviética. Conocida como el pájaro carpintero ruso por su distintivo sonido de golpeteo, la estación de radar Duga fue diseñada para detectar lanzamientos de misiles a miles de kilómetros de distancia. Finalizada en 1972, el sistema de radar constaba de dos emplazamientos principales: Duga 1, cerca de Chernóbil, y Duga 2, en Lübeck. Con una estructura de 150 metros de altura y 700 metros de longitud, su tamaño eclipsaba a muchas estructuras modernas, incluyendo la Gran Pirámide de Egipto, y rivalizaba con la longitud del Burj Khalifa de Dubái. El radar emitía un ruido repetitivo en frecuencias de radio de onda corta, interrumpiendo las transmisiones en todo el mundo. Esta interferencia se generalizó tanto que desató teorías conspirativas, y algunos sugirieron que se trataba de un dispositivo de control mental o parte de experimentos meteorológicos secretos. Su verdadero propósito era detectar el lanzamiento de misiles, lo que la convirtió en una pieza crucial del sistema de defensa soviético durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. Sin embargo, tras el desastre de Chernóbil en 1986, la estación de radar fue abandonada, ya que la población cercana fue evacuada debido a la exposición a la radiación. Hoy en día, el sitio quedó en silencio. La estación de radar de Duga se alza como una gigantesca reliquia de la paranoia y la ambición tecnológica de la Guerra Fría. A pesar de los riesgos de la radiación, los exploradores urbanos y los entusiastas de la historia se sienten atraídos por el sitio, fascinados por su escala y el misterio que rodea su propósito original. Los restos del pájaro carpintero ruso sirven como monumento a las innovaciones tecnológicas del pasado y como un escalofriante recordatorio de las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría. Número 7. Tren a reacción del vagón de ferrocarril a reacción SBL. En el mundo de la ingeniería soviética, pocos proyectos fueron tan ambiciosos y de tan corta duración como el vagón de ferrocarril de laboratorio de alta velocidad SB, desarrollado en la década de 1970. Este tren a reacción se inspiró en el Black Beetle estadounidense M492, que había establecido un récord de velocidad ferroviaria de 294 km por hora. Con el objetivo de igualar este logro, los ingenieros soviéticos instalaron dos motores a reacción Yak 40 en un vagón de tren convencional y comenzaron a probarlo en 1976. Los resultados fueron impresionantes. El SBL alcanzó velocidades de hasta 200 km por hora durante las pruebas. Si bien el vehículo logró alcanzar velocidades notables, se enfrentó a varios obstáculos que impidieron su uso generalizado. El ruido ensordecedor de los motores a reacción lo hacía inadecuado para operar en zonas residenciales, mientras que el alto costo del combustible lo hacía económicamente impráctico para el uso regular. A pesar de su diseño innovador, el proyecto SBL se canceló en 1975. El prototipo quedó oxidado en un desguace de San Petersburgo, olvidado por la mayoría. Sin embargo, en 2008, el SBL fue rescatado y transformado en un monumento frente a la fábrica de Tver Carriage Works. Esta restauración sirve como homenaje a las audaces aspiraciones de los ingenieros soviéticos y como recordatorio de los proyectos de ingeniería audaces, pero a menudo fallidos de aquella época. El SBL Jet Train es ahora un símbolo de la ambición soviética, representando tanto las ideas innovadoras del pasado como los límites de esos diseños. Ante los desafíos del mundo real, se erige como un recordatorio perdurable del deseo de superar los límites, incluso cuando los aspectos prácticos de esas ambiciones resultaron esquivos. Número 6. El hundimiento del Felicity Ace. En febrero de 2022, el Felicity Ace, un carguero que transportaba más de 4 vehículos de lujo, sufrió un desastre marítimo.
El barco, que navegaba de Alemania a Estados Unidos, se incendió a aproximadamente 90 millas náuticas de las Azores. Entre los vehículos a bordo se encontraban algunas de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo, como Lamborghini, Bentley y Porsche. Los expertos creen que el incendio se debió a una batería de iones de litio defectuosa de uno de los vehículos eléctricos. Aunque las fuerzas navales portuguesas ayudaron a extinguir el incendio, el Felicity Ace finalmente se hundió el 18 de febrero de 2022, llevándose consigo un valor estimado de $438 millones en coches de lujo. El hundimiento del Felicity Ace puso de manifiesto no solo los posibles peligros del transporte de vehículos eléctricos, especialmente aquellos con baterías de litio, sino también la complejidad del transporte de mercancías de alto valor a través de aguas internacionales. El desastre del barco generó enormes pérdidas financieras para la naviera Mitsui O.S.K. Lines y desencadenó demandas legales, en particular por parte del grupo Volkswagen. Surgieron acusaciones de que un vehículo eléctrico Porsche fue el origen del incendio, lo que planteó dudas sobre las precauciones de seguridad al transportar vehículos eléctricos. El Felicity Ace, ahora en el fondo del océano, se ha convertido en un inesperado cementerio de coches de lujo, un duro recordatorio tanto de la fragilidad de estos vehículos de alta gama como de los riesgos potenciales que conllevan las prácticas marítimas modernas. Este incidente también ha suscitado debates sobre la necesidad de mejores estándares y protocolos de seguridad en el sector naviero para prevenir este tipo de catástrofes en el futuro. Número 5. El World Discoverer. Un barco abandonado en las Islas Salomón, que antaño fue un gran crucero, ahora yace abandonado en la serena bahía de Roderick. Este barco, el World Discoverer, se convirtió en un monumento fantasmal a la desgracia marítima tras chocar contra un arrecife de coral inexplorado el 30 de abril de 2000. Diseñado para explorar regiones remotas como la Antártida y el Pacífico Sur, el barco era una embarcación de vanguardia en aquel entonces. Tras la colisión, la rápida reacción del capitán evitó que el barco se hundiera por completo, encallándolo. Afortunadamente, todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados sanos y salvos. Sin embargo, debido a la inestabilidad política y los disturbios civiles en la región, las labores de rescate nunca pudieron continuar y el barco fue declarado pérdida total. Con el paso de los años, el World Discoverer ha sido víctima tanto de la naturaleza como de la negligencia humana, ya que los lugareños han recuperado partes de él durante los disturbios. A pesar de su estado de deterioro, el barco se ha convertido en una atracción turística inusual. Su evocadora silueta contra el exuberante paisaje tropical atrae a los visitantes, algunos de los cuales se aventuran a explorar su interior en ruinas. Aunque muchos prefieren mantener la distancia, el World Discoverer sirve como recordatorio de los desafíos ambientales que plantean los barcos abandonados. El riesgo de contaminación por estos naufragios es una grave preocupación. En 2015, otro barco abandonado, el Ocean Dream, derramó petróleo en Tailandia, causando un desastre ecológico. Aunque el World Discoverer aún no ha derramado ningún contaminante, su futuro sigue siendo incierto a medida que continúa deteriorándose lentamente. Este barco, antaño orgulloso, abandonado en su mejor momento, ahora se erige como una historia de advertencia y un testimonio inquietante de la fragilidad de los logros humanos en alta mar. Número 4. Vagón del metro bajo el mar. Un arrecife artificial frente a la costa de Charleston, Carolina del Sur, se ha formado un extraordinario ecosistema submarino. Sumergido a 30 metros bajo la superficie del océano, un conjunto de 50 antiguos vagones del metro de Nueva York forma ahora un arrecife artificial. En 2002, estos vagones se hundieron intencionalmente como parte de una iniciativa del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur. El objetivo era mejorar el hábitat marino en una zona que carecía de formaciones coralinas naturales y escondites para peces. Al retirar las ventanas y puertas de los vagones, se transformaron en hábitats perfectos para la vida marina, fomentando un ecosistema para camarones, mejillones y otros organismos. Este proyecto resultó en que la zona fuera 400 veces más habitable para la vida marina que antes de la instalación de los vagones.
El hundimiento de vagones de metro en el océano forma parte de un esfuerzo mayor para reutilizar vehículos de transporte público retirados como arrecifes artificiales. Entre 2001 y 2010, el Servicio de Transporte de la Ciudad de Nueva York, MTA, envió más de 2.500 vagones de tren fuera de servicio a diversos lugares submarinos de la costa este. Esto no solo creó nuevos hábitats, sino que también ahorró a la autoridad de transporte importantes costos de eliminación. Esta práctica ha sido elogiada por su papel en el fomento de la biodiversidad marina, al tiempo que recicla vehículos de transporte antiguos. Los vagones de metro, que ahora albergan innumerables criaturas marinas, se han convertido en un símbolo inesperado de sostenibilidad e innovación. Ofrecen una visión fascinante de cómo la reutilización de infraestructuras abandonadas puede contribuir al mundo natural, convirtiéndolo en un entorno próspero bajo las olas. Número 3. La historia no contada del Aerotrain. En la campiña francesa, una reliquia olvidada de una visión innovadora del transporte yace abandonada, el Aerotrain I-80. Diseñado en la década de 1970 por el ingeniero Jean Bertin, el Aerotrain fue un intento de revolucionar los viajes utilizando presión de aire para que el vehículo flotara justo encima de una vía de monorraíl especialmente construida. El prototipo UI-80, capaz de alcanzar velocidades de hasta 420 km por hora, fue una maravilla de la ingeniería. Con su carrocería aerodinámica y 2 turbinas, el Aerotrain parecía más un avión que un tren. En 1969, el gobierno francés financió la construcción de una pista de pruebas de 18 kilómetros entre Rouen y Suren, con la esperanza de introducir viajes de alta velocidad y baja fricción. A pesar de su prometedor diseño, el Aerotrain se enfrentó a una dura competencia del TGV, que era más rentable y podía circular por la infraestructura ferroviaria existente. El TGV se convirtió rápidamente en el tren de alta velocidad francés predilecto. Si bien el proyecto del Aerotrain se archivó en 1974, aunque algunos prototipos se dejaron deteriorar, el I-80 se conservó y se exhibió en un museo en Versalles. Sin embargo, aún existen restos de las vías del monorraíl en la campiña francesa que sirven como inquietantes recordatorios de un ambicioso proyecto que nunca alcanzó su máximo potencial. Número 2. El ferrocarril oxidado. El cementerio de trenes de Bolivia, en pleno salar de Uyuni, un sitio impactante y evocador, espera a los visitantes. El cementerio de trenes, esta extensa zona, a pocos kilómetros del centro de Uyuni, alberga más de 100 trenes oxidados que recuerdan el pasado industrial de la región. Fundada a principios del siglo XX, Uyuni se convirtió en un centro crucial para la floreciente industria minera de Bolivia, en particular para el transporte de estaño y plata. El sistema ferroviario desempeñó un papel esencial conectando Uyuni con puertos internacionales, facilitando la exportación de estos valiosos recursos. Sin embargo, a medida que la industria minera comenzó a decaer en la década de 1940, los trenes fueron abandonados. En lugar de ser desmantelados o vendidos como chatarra, muchos se dejaron deteriorar en el árido y salino entorno del desierto de sal. La constante exposición a los fuertes vientos del salar de Uyuni aceleró la oxidación de los trenes, transformándolos en monumentos corroídos de una época pasada. Hoy en día, el cementerio de trenes es una popular atracción turística que atrae a visitantes deseosos de explorar este inquietante paisaje de locomotoras destartaladas. Los trenes han sido desmantelados a lo largo de los años por carroñeros, lo que contribuye a la sensación de desolación. A pesar de su atractivo, el sitio enfrenta desafíos, como el saqueo y el abandono. La municipalidad de Uyuni tiene planes para proteger este sitio histórico, con el objetivo de convertirlo en un parque educativo. Esta iniciativa no solo preservaría el cementerio, sino que también destacaría el importante papel que desempeñaron los trenes en la historia económica de Bolivia. Al pasear entre estos gigantes oxidados, los visitantes recuerdan una época en la que estos trenes fueron fundamentales para la prosperidad del país, antes de que el paisaje industrial se desvaneciera en el vasto desierto. Número 1. El fin y la caída del Observatorio de Arecibo. En lo profundo de los bosques tropicales de Puerto Rico, los restos del Observatorio de Arecibo se alzan como un símbolo conmovedor de ambición científica. El Observatorio de Arecibo
Inaugurado en 1963, fue en su día el radiotelescopio más grande del mundo. Desempeñó un papel clave en el estudio de los cuerpos celestes, desde asteroides hasta estrellas distantes, y realizó contribuciones significativas a nuestra comprensión del universo. Su reflector esférico de 305 metros fue una maravilla de la ingeniería, permitiéndole captar y analizar ondas de radio del espacio. Con el paso de los años, se convirtió en un centro de investigación pionera, incluyendo la famosa transmisión de radio de 1974 al cúmulo estelar M13, en un esfuerzo por comunicarse con inteligencia extraterrestre. Sin embargo, la trayectoria del observatorio tuvo un trágico final tras la devastación del huracán María en 2017. La tormenta causó daños significativos y, a pesar de los intentos de reparación, una falla en el cable en diciembre de 2020 provocó el colapso definitivo del telescopio. Esto marcó el fin de una era para la exploración científica. El observatorio de Arecibo había sido fundamental en numerosos descubrimientos, contribuyendo incluso a investigaciones que merecieron 2 premios Nobel. Hoy, las ruinas del observatorio permanecen prácticamente intactas, un inquietante recordatorio tanto de los logros del pasado como de la vulnerabilidad de incluso las proezas tecnológicas más avanzadas. Se ha hablado de establecer un centro educativo en el sitio, preservando el legado de Arecibo y educando a las futuras generaciones sobre sus contribuciones a la ciencia. Pero por ahora, sigue siendo un símbolo tanto de los logros humanos como de la fragilidad de los esfuerzos científicos ante el poder de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video.